Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes una vez más, llegando a través de este medio a sus casas en este miércoles para tomar un tiempo de estudio en la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Salmo 41. Salmo 41. Alice su Biblia. Antes de iniciar el estudio, me gustaría que disfrutáramos de un especial musical que nos va a entonar nuestra hija Katie. Que pueda gozarse y que Dios le bendiga. Muy bien, vamos a dar entonces inicio al estudio del Salmo 41. Abra su Biblia ahí, ya la tenía abierta. Si usted nota, hay un título pequeño antes de iniciar el Salmo que dice que el Salmo ha sido enviado al músico principal. Recordemos que hay 3 músicos principales en el reino de David. Estaba Asaf, estaba Emán y también estaba Jedutum, 3 líderes musicales. A uno de ellos fue enviado el Salmo con el propósito de que lo alistara y que ese salmo fuera usado como un cántico en las alabanzas de Jehová. Interesante salmo el que vamos a estudiar esta noche. El salmo inicia con una bienaventuranza. Quiero que leamos el versículo 1 que dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahí está la bienaventuranza. Dice la Biblia que si usted piensa en el pobre y si yo pienso en el pobre, entonces somos bienaventurados. Este versículo del Salmo 41:1 va muy de la mano con un texto en el libro de Proverbios. Me gustaría que usted fuera al libro de Proverbios por un minuto y buscara Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 en la palabra de Dios. Busque el versículo 21. Versículo 21 y dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Vemos como aquí una vez más la bienaventuranza para aquellos que tienen misericordia de los que están en necesidad, igual que en el Salmo 41 donde se nos confirma esta bienaventuranza. Bienaventurado es aquel que piensa en el pobre. Vamos a hablar hoy. La mayor parte de nuestra reflexión de hoy va a ser acerca de los pobres, acerca de la pobreza. Vamos a estudiar ese tema con detenimiento en este estudio de hoy, porque este versículo primero es la clave de todo el resto del Salmo, en Salmo 41. Personas pobres siempre van a haber entre nosotros, siempre han habido y siempre habrán. Personas pobres. Esto es un hecho que ha sido así desde el inicio de la humanidad. Jesús mismo en la palabra del Señor nos dice así en uno de los versículos que encontramos en el libro de Juan. Juan capítulo 12, el versículo 8 dice así: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí Jesús dijo 2 verdades. Primero, que Él no iba a estar con nosotros como cuando llegó hace 2000 años caminando entre nosotros, que pudiéramos verlo, que pudiéramos escucharlo o tocarlo. Jesucristo vino a hacer una misión y fue por un espacio de tiempo. Él tendría que morir
resucitar y luego ascender a la diestra de su Padre. Entonces Él dijo: yo no voy a estar siempre con vosotros. Y eso lo dijo porque en esa ocasión una mujer le estaba ungiendo los pies con un perfume muy caro. Una persona que estaba presente cuando esta mujer le ungía los pies a Cristo dijo: ¿por qué este perfume, en lugar de haber sido derramado de esa manera, no fue vendido y repartido ese dinero a los pobres? Y es cuando Jesús nos dice esa segunda verdad: pobres siempre van a haber con ustedes, y ustedes van a poder hacer muchas cosas con los pobres para poder ayudarlos, pero a mí no siempre me tendréis. Pobres siempre vamos a tener en medio de nosotros, y eso es una realidad hoy día. Cuando pensamos en la pobreza y analizamos los asuntos de las necesidades de las personas en este mundo, nos damos cuenta de que, verdad, hay gente que es muy pobre. Hay gente que vive en una pobreza terrible. Es más, cuando usted estudia las estadísticas acerca de la situación de las personas en pobreza, se da cuenta que se dividen en dos: los pobres y los aún más pobres. Usted va a escuchar que se habla de pobreza y de extrema pobreza. Hablando de extrema pobreza, una persona es extremadamente pobre cuando no tiene suficiente economía para poder solventar 4 de las necesidades básicas primordiales, que sería el alimento, por ejemplo. Podrá comer algo, pero no comer como debería comer esa persona, o traer el alimento que necesita su familia. También hablamos de casa o habitación. Una persona que vive en extrema pobreza no tendrá suficientes recursos para poder rentar o alquilar ni siquiera un lugar donde vivir. Muchas de esas personas por lo general viven en casas hechas de zinc, en casas hechas de plástico, de cartón, y ahí ellos tratan de vivir, muchas de esas personas, porque no tienen suficiente ni siquiera para poder pagar un alquiler, por más barato que ese sea. Entonces tienen problemas con alimento, tienen problemas con la vivienda, tienen problemas con la sanidad, o podemos decir con la salud. Muchas de esas personas que viven en extrema pobreza viven en ambientes que no son saludables. Bueno, hablando de salud, tampoco tendrán suficiente ni siquiera para pagar el seguro más mínimo. Tampoco la educación. No tendrán suficiente en sus bolsillos como para poder decir: voy a pagar un estudio, voy a pagar el bus para ir a la escuela, voy a comprar cuadernos, voy a pagar lo que tengo que pagar para con tal de que mis hijos estudien o prepararme yo. Entonces esas cosas no las puede tener porque vive en una pobreza extrema. En Costa Rica se dice que para el año 2018, que no fue hace mucho, dice que había 99.034 hogares viviendo en pobreza extrema. Ya mencionamos lo que es pobreza extrema. Entonces, ahora imagínense esa cantidad de hogares viviendo en esa situación. Estamos hablando de 99.034, no personas, sino hogares en Costa Rica. Lo interesante del asunto es que estas familias tienen que vivir el mes con un salario mensual de 50,000 colones. ¿Qué le parece? 50,000 colones para subsistir por un mes. Ahora, cuando analizamos la situación en el mundo, la cosa se pone un poco más triste, se pone un poco más difícil, porque según la revista El País, en un artículo en julio del 2019, nos decía o nos dice que el salario mínimo de las personas más pobres en el mundo es de 34,000 colones al mes. Estamos diciendo que en Costa Rica los pobres reciben 50,000 colones, pero en el mundo el más pobre de los trabajadores gana 34,000 colones al mes para suplir para sus necesidades y las necesidades de su familia. Entonces entendemos que en este mundo sí hay gente que vive en situaciones difíciles, que vive en pobreza y pobreza extrema. Y esto sin contar las personas que están desempleadas. Y no porque quieran ser necesariamente vagos, sino porque no pueden conseguir un trabajo por las situaciones que se den.
pueden ser diversas, pero no pueden conseguir empleo. Sin empleo no hay dinero, no hay salario, no hay un ingreso para poder suplir las necesidades, y esto es terrible. Dice la revista elportafolio.co, habla de que en el 2019, el año pasado, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos informaba que había, hablando del año pasado, 188 millones de personas desempleadas en el mundo. Terrible esa cantidad de personas. Y pues la OIT no solamente decía que había esa cantidad, que es una gran cantidad de desempleados, sino que ellos decían que para el 2020, el año en que estamos, la situación se iba a complicar. Ahora, sabemos que la situación se complicó, especialmente con el asunto de la pandemia del COVID-19. Muchas personas quedaron desempleadas de la noche a la mañana y la situación se hizo peor. La Biblia dice en el Salmo 41, bienaventurado es el que piensa en el pobre, y pobres tenemos muchos entre nosotros hoy día. Ahora, déjeme decir esto, hay pobres, eso es cierto, pero también hay personas que tienen complejo de pobres. Quiero hablar un momentico acerca de ese asunto porque creo que es importante. Así como hay gente que tiene complejo de que son pobres, también hay personas que tienen complejo de que son ricos. Esto lo dice la Biblia. Yo quiero que usted también vaya conmigo a un proverbio y lea ese texto conmigo. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, el versículo 7, dice así: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Aquí estamos hablando de pretenciosos. Pretencioso es una persona que piensa o cree ser algo que no es. Eso es un pretencioso. En el caso de lo que nos dice la Biblia, nos dice de que hay personas que pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay muchas personas así. Pero también por el otro lado tenemos a los que tienen complejo de pobres, pero que tienen muchas bendiciones. ¿Conoce usted gente así? Gente que dice, es que yo soy pobre, es que yo no tengo, es que a mí me falta, es que yo no tengo como aquel, es que yo soy pobre. Y pasan en un lamento de pobreza, en un llanto de pobreza, cuando realmente usted ve que tienen. Yo he visto personas que me han dicho la cara, es que yo soy pobre, es que yo casi no tengo, es que yo tengo muy poco, es que yo no tengo nada. Dicen, yo soy pobre, y yo conozco a esas personas y sé que Dios les ha dado muchas bendiciones, y lo que menos son pobres, pero tienen ese complejo. Déjeme decirle algunos ejemplos de cosas que yo he escuchado de adultos, de jóvenes y de algunos muchachitos más pequeños. Cosas como las siguientes: esas personas creen que ser pobre es no poder salir a pasear, por ejemplo. Hay personas que salen a pasear varias veces al año a lugares bonitos de su propio país o fuera de sus fronteras, a ver lugares en otros lados. Y hay personas que me han dicho a mí, es que nosotros no tenemos el tiempo, y mire que nosotros no podemos ir a pasear como aquellos, y ahí como uno es pobre. Me pongo a pensar si esto es cierto o no. Otras personas, por ejemplo, creen que se es pobre porque se come arroz y frijoles solamente. Es que en la casa comemos solo arroz y frijoles. Solo arroz y frijoles. Y porque somos pobres. Déjeme decirle que tener arroz y frijoles hoy día en la mesa es una de las más grandes bendiciones. Pero hay gente que creen que porque solamente eso tienen, ya se consideran que son pobres. Pero realmente lo son. Vamos a estudiar y hacer unas comparaciones entre unos minutos más adelante. Hay personas que creen que son pobres porque, imagínense que yo he escuchado personas que dicen, es que nosotros somos pobres, en la casa solo tenemos un televisor. ¿Solo tenemos un televisor? Creen que por no tener un tele en cada cuarto, como tienen algunas personas, ya entonces eso los pone en una situación de pobreza, porque solamente hay un tele. Algunos dicen que son pobres porque no tienen cable TV para ver esos canales que otros ven a través de estos medios de cable, y que solamente pueden ver los canales nacionales. Entonces uno es pobre porque no puede tener esas cosas.
He escuchado a personas que creen que son pobres porque no pueden tener el celular del último modelo. Un iPhone, por ejemplo. El iPhone, que todo el mundo quiere tenerlo. Y si no lo tengo, es que yo soy pobre. He conocido muchachos que porque no tienen un iPhone de último modelo, o porque no tienen las tenis caras de gran marca de último modelo, o porque no tienen la ropa de marca de último modelo, ya ellos tienen vergüenza de salir a la calle, tienen vergüenza de andar con sus amigos, tienen vergüenza de invitar a sus amigos a casa, porque creen que van a creer y van a ver que son pobres. La Biblia dice una frase importantísima, dicha por el mismo Jesucristo. Jesucristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Voy a repetir ese versículo porque es importante. La vida del hombre, la vida, nuestra vida, la vida diaria, la vida que vivimos, no consiste en la abundancia de los bienes que usted pueda poseer. Eso lo dice Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 15, si quiere apuntarlo. Conozco personas que tienen muchas cosas, muchos bienes, abundancia de bienes, y que han terminado quitándose la vida porque nada de eso les dio la felicidad que ellos andaban buscando. La vida del hombre no consiste en esas cosas, consiste en algo mucho más grande. Consiste en conocer a Dios, a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En eso consiste la vida, en conocer a Cristo. La Biblia nos dice, hablando acerca de las cosas que tenemos en esta vida, un consejo dice: si tenemos sustento y abrigo, dice la Biblia, usted y yo deberíamos estar contentos. Yo quiero que usted piense en esta noche. ¿Tiene usted abrigo? ¿Tiene ropa? ¿Tiene usted un techo sobre su cabeza? ¿Ha tenido usted un bocadito de comida que hoy logró disfrutar? Entonces esté contento. Dice la Biblia, esté contento. Eso lo dice 1 Timoteo 6:8, si quiere buscar el texto. Pobreza. Pobreza. Hay gente con complejo de pobre, y ese complejo debería ser quitado de su mente. Ahora, ¿qué es pobreza? Hablemos entonces de qué es pobreza. Yo quiero que hagamos unas comparaciones aquí. Y yo quiero decírselas a usted, porque puede ser que después de que usted escuche lo que voy a decirle, usted se sienta la persona más bendecida en este mundo, cuando compare su vida con lo que realmente pobreza es. Esto es pobreza. Dormirse llorando. Una madre que se duerme llorando. Hijos que se duermen llorando, porque no han tenido comida en todo el día, y quizá ni el día antes. Se duermen llorando y se despiertan sabiendo que no habrá comida al día siguiente en la mesa. Eso es pobreza. Otro ejemplo, tener que ver, como muchos padres han tenido que vivirlo en países allá lejos, tener que ver a sus hijos morir de hambre en sus brazos sin poder hacer nada más. Morir de hambre en sus brazos, esto es pobreza. Acostarse en el piso de tierra, sin nada con qué cubrirse del frío de la noche, esto es pobreza. Tener que caminar kilómetros para llegar a un lugar y poder obtener una pequeña vasija de agua turbia para poder con esa agua cocinar un poquito de alimentos o lavarse un poquito, eso es pobreza. Tener que verse obligado a caminar por las calles, llegar a los portones de las casas o a las puertas de las casas y pedir que le regalen comida para sus hijos, para su familia. Esto es pobreza. Tener que ir y esculcar en los basureros municipales, o tener que ir a los basureros de los restaurantes o las sodas y buscar entre ellos algo que comer. Esto es pobreza. Tener que vestir una sola mudada constantemente todos los días porque no hay otra mudada con que ponerse. Esto es pobreza. Tener que andar descalzo porque no se puede comprar ni siquiera el par de zapatos más barato que existe. Esto es pobreza. En el libro de Lucas, el capítulo 16, versículo 20, donde se nos narra acerca
del pobre Lázaro, que estaba tan enfermo. Dice que estaba lleno de llagas y que él asistía a la puerta donde vivía un rico. El rico siempre tenía un banquete y él quería comer de esa comida, pero el rico no le daba. La Biblia dice que él era tan pobre que él deseaba comer de las migajas. De las migajas. ¿Hasta qué punto de pobreza llega una persona a tener que desear las migajas que caen de la mesa de alguien que está comiendo? Hemos visto situaciones semejantes, quizá usted y yo en algún momento. Eso es pobreza. 4 leprosos en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, tenían los enemigos enfrente, habían sitiado la ciudad y había tanta hambre y tanta pobreza que ellos decidieron ir a pedir comida a sus enemigos. Lo más seguro, ellos decían, nos van a matar, pero si nos matan es mejor que estar muriéndose de hambre. Vamos a pedir comida, tal vez nos den, y si nos matan, pues es mejor. Eso es pobreza. La Biblia nos cuenta de una viuda en la ciudad de Sarepta que tenía un poquito de harina, solo un poquito de harina, y decía esta viuda, le decía ella al profeta Elías, yo voy a hacer una torta pequeña, voy a dividirla, voy a comerla con mi hijo, y después de esto vamos a dejarnos morir. Eso es pobreza. Eso es pobreza. Esta historia se encuentra en 1 de Reyes capítulo 17, si usted quiere buscar el texto. Alguien dijo de la siguiente manera, yo ya había leído esto en alguna otra ocasión en algún culto, pero quiero leerlo hoy para usted nuevamente. Dice así, ese es un autor anónimo y él escribía de la siguiente manera. Si tienes comida en tu refrigerador, él puso la situación bastante cómoda porque puso un refrigerador. Puede ser que se tenga un refrigerador y si se tiene un refrigerador usted es muy bendecido. Si tienes comida en tu refrigerador, ropa en tu espalda, un techo sobre tu cabeza y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% del mundo. Ahora sí, te hago la pregunta, ¿te consideras pobre? Pero él sigue diciendo así, si tienes dinero en el banco, ¿tiene usted dinero en el banco? Pues usted puede decir, no tengo en el banco, pero él sigue diciendo, o si tienes dinero en tu billetera, o si quizá tienes algunas monedas de cambio. Si es así, te encuentras entre el 8% de los ricos del mundo. Si te has levantado esta mañana con más salud que enfermedad, eres más afortunado que millones de personas que no sobrevivirán esta semana. Si nunca has experimentado los peligros de la guerra, la agonía de la prisión y la tortura, o las punzadas de horribles hambrunas, eres más afortunado que 500 millones de personas que hoy están con vida y en sufrimiento. Si puedes leer este mensaje que estoy leyendo yo para ustedes, eres más afortunado que 3 billones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto. Esta noche, hermano y amigo, quizá nosotros deberíamos dejar de quejarnos tanto y darle gracias a Dios por tanto que tenemos. Démosle gracias a Dios por tanta bendición. Y pensemos en cómo podemos ayudarle a aquel que tiene menos que nosotros. Tengamos una mente dadivosa, un corazón dadivoso. Pensemos, ¿qué puedo yo darle a alguien? En vez de estar pensando, ¿qué puede la gente darme a mí? La Biblia dice en un versículo, es mejor dar que recibir. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de Dios para con los pobres? Los pobres. Primeramente, para hablar sobre ese propósito de Dios tenemos que entender lo siguiente. Cuando Cristo vino al mundo, Él vino a traer la salvación eterna. Vino a rescatar el alma de las personas sobre todas las cosas. Cristo no vino a quitar la enfermedad, no vino a quitar la pobreza tampoco.
Eso usted y yo lo tenemos muy claro, porque Cristo vino y aunque hizo sanidades, Cristo subió al cielo y las enfermedades siguen en el mundo. Porque Cristo no vino, eso no fue su prioridad. Él vino a morir por los pecados del hombre, para que todo aquel que en Él cree, dice Juan 16, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si hubiera quitado la enfermedad, o si hubiera quitado solo la pobreza, hubiera venido solo por eso, eso hubiera sido algo momentáneo. Pero Cristo vino a darnos algo eterno, quitar algo que nos tenía camino a la condenación eterna, es el pecado. Y gloria a Dios, y gracias a Dios, gracias a Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, pero Lucas 7, si usted va a Lucas 7, yo creo que vaya a Lucas 7, ese es en el Nuevo Testamento, capítulo 7 de Lucas, y el versículo 22, 7 de Lucas 22, dice así, este versículo es importante porque nos dice lo que Cristo estaba haciendo con las personas y qué era lo que él quería suplirle a las personas según la necesidad de ellos. Él decía así, y respondió Jesús a los discípulos de Juan. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan, ese es Juan el Bautista, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Lógicamente no eran todos los muertos que Jesús resucitaba, pero Él hizo esos milagros para mostrar su deidad. Ahora, no lo hizo con todos. Muchos quedaron enfermos y muchos murieron. Y aún los que Él resucitó volvieron a morir. Pero oiga lo que sigue diciendo, y eso me interesa por el estudio de esta noche. Y los pobres, ¿y a los pobres qué? Él no dice, y a los pobres les he quitado su pobreza. Él no dice eso. Él dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio. Entonces, es importante porque eso nos muestra que lo que Cristo vino a hacer, Cristo vino a salvarnos de la condenación eterna del pecado y nos vino a ofrecer el Evangelio. Nos predicó el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Y eso es para nosotros. Y esto es para las personas. Por eso es importante entenderlo. Entonces, ¿pero cuál es el propósito de Dios para con los pobres entonces? Desde el Antiguo Testamento en adelante, vemos que Dios quiere que la forma de trabajo con los pobres sea la siguiente: que el que más tiene comparta con el que menos tiene. Ese es el principio divino de Dios. Ahora, si usted tiene, y usted tiene que hacer un examen muy honesto, si usted tiene y sabe que Dios le ha bendecido, es para que nosotros podamos compartir con el que tiene necesidad. Si yo no tengo y otro tiene, Dios le ha dado a ese para que pueda compartir conmigo. Y esto es cómo funciona el asunto. Déjeme decirle algunos versículos para que sepa cómo funciona esto en la palabra de Dios. Ya hemos leído estos versículos antes, a menudo en la iglesia, pero déjeme recordárselos en esta noche. Deuteronomio 15:11, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Ahí está otra vez eso mismo que dijo Jesucristo. No faltarán menesterosos en la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abre tu mano a tu hermano y abre tu mano al menesteroso de la tierra. O sea, compartamos de lo que tenemos. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Honra a Dios, es lo que quiere decir. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Un versículo interesantísimo. A Jehová le presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso es Jehová. Jehová va a volver a restituirle lo que usted da. Porque cuando usted le da al pobre, al final de cuentas, usted le está prestando a Dios. Imagínese usted qué cosa más tremenda lo que está sucediendo en ese momento. Usted le da algo a un pobre y usted le está prestando a Dios, y dice Dios, Él no podrá devolvérselo. Yo sí. Yo se lo voy a devolver, no se preocupe. Eso es una bendición, eso es una bienaventuranza. Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos del necesitado tendrá maldiciones. Interesante versículo ese. Meditemos también en los siguientes pasajes de la Biblia. Jesús, aunque no quitó la pobreza, como lo acabamos de mencionar antes y lo estamos estudiando, sació el hambre de los pobres.
Y eso era un ejemplo para que nosotros pudiéramos ver su compasión y hacer lo mismo. Mateo 15:32, leo para ustedes, dice así: y Jesús llamando a sus discípulos les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Quizá no todas las personas aquí eran pobres, pero el texto nos demuestra la preocupación de Dios por aquellos que necesitaban comer en ese momento. Ahora, era un momento, algunos de ellos podían volver a sus casas y comer, pero ¿cuánto más para aquellos que no tienen dónde ir y que no tienen que comer? ¿Cuánto más para ellos debemos nosotros suplir de alguna manera en su necesidad? El asunto no es de toparse con alguien en el camino y decir: mire, por esto ahí hay un pobre. Ese no es el asunto que nos dice la Biblia en el Salmo aquí. En la Biblia nos dice: bienaventurado el que piensa en los pobres. No es el que se topa con los pobres y de ahí le llega la idea de que, ay, mira, sino que el que piensa en tantas cosas necesarias que hay que pensar. ¿Y qué de los pobres? ¿Qué de las viudas? ¿Qué del huérfano? ¿Qué de los que están en la cárcel? Preguntas como estas. Jesús tenía la costumbre de dar de la bolsa, lo que llamamos cuando decíamos la bolsa es a donde llevaban ellos el dinero, en una bolsita. Ahí llevaban ellos el dinero para suplir sus necesidades. En la Biblia dice que Jesucristo tenía un grupo de apóstoles y ellos andaban en una bolsa con dinero que a ellos les daban, ofrendas que les daban, ayudas monetarias que les daban para suplir sus necesidades ministeriales. Se sabe que la bolsa la andaba Judas, que era el tesorero del grupo, Judas Iscariote, y que ellos sacaban de esa plata y le daban a los pobres. Eso es algo que era interesante, y eso se ve y se nota en Juan 13:29. Ese versículo nos dice que algo así Jesucristo tenía la costumbre de hacer, porque, oiga como dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Era el asunto cuando Judas iba a entregar a Cristo. Entonces Cristo le dice: Judas, lo que tienes que ir a hacer, hazlo pronto. Usted se acuerda de esto. Lo que tienes que ir a hacer, hazlo pronto. Y él iba a ir a entregar a Jesucristo, iba a traicionar a Jesucristo. Los apóstoles escucharon lo que Jesucristo le dijo a Judas y ellos pensaron: dos cosas, o mandó a pedir algo para la fiesta, o seguramente mandó a dar algunas ofrendas a los pobres. No hubieran pensado esto de no haber sido algo que fuera regular que ellos hicieran o que Cristo hiciera a menudo, para que ellos pensaran que eso fue lo que mandó a hacerles. Eso nos demuestra que Jesús se preocupó por los pobres y de su dinero que tenía para el ministerio también dio al que tenía poco. Jesús le dijo al joven rico que vendiera su fortuna y se la diera a los pobres. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Se nos dice en Lucas 18:22. Zaqueo, una vez que conoció a Jesucristo y arregló su vida con Dios, porque Jesucristo fue a la casa de Zaqueo, después de que entendió que Cristo era el Mesías, Zaqueo dijo así en el libro de Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, yo no estoy diciendo que usted tiene que dar la mitad de sus bienes a los pobres. Esto es algo que decidió hacer Zaqueo de gusto de corazón de él. Lo que quiero decir es que pensó en los pobres. Pensó en los pobres. Interesante. Cuando conocemos a Cristo, deberíamos tener un corazón compasivo como el corazón de Cristo. A Pablo, el apóstol, le fue encomendado en su ministerio que se acordara de los pobres. Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y sigue diciendo: lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces Pablo, tan ocupado como era, dijo: yo procuré recordar a los pobres y bendecirlos. Interesante los ejemplos bíblicos que vemos en estos pasajes. Ahora, yo quiero que tomemos un tiempo de reflexión. Creo que es tiempo de reflexión. Pensar en nuestras responsabilidades. Yo tengo que pensar, mientras he estudiado este versículo, porque es un versículo que estamos viendo,
Yo he analizado mi situación, cómo estoy haciendo yo con el ministerio o mi responsabilidad para con el que tiene menos, con el que tiene escasez, con el que sufre hambre. ¿Estoy cumpliendo yo mi responsabilidad para con estas personas? ¿Está cumpliendo usted su responsabilidad para con estas personas? ¿Cómo está la iglesia local a la que asistimos? ¿Está la iglesia cumpliendo un ministerio para con los pobres de nuestra sociedad? Porque vemos en la palabra de Dios que es un asunto importante. Vemos en el Salmo que es un asunto importante. Inclusive hay una bienaventuranza que vimos en el libro de Salmos y vimos en el libro de Proverbios. Eso es palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Cómo estamos haciéndolo? Yo no sé. Podríamos, por ejemplo, poner algo aparte siempre cuando compramos el diario de comida, y podemos comprar algo extra y ponerlo aparte para cuando alguien llega a nuestra casa pidiendo comida y darle de ahí. Podríamos pensar en hacer algo ya planeado, ¿no? Poder comprar un pequeño diario o comprar unas cositas y entregárselas a una familia que esté en necesidad. Apartar algunas cosas, ya sea comida o sea ropa, si es ropa que a veces en la casa queremos desechar y que alguien le puede servir. No estoy diciendo de regalar harapos, no estoy hablando de harapos, hablo de ropa que está buena, que ya no nos queda. Nuestros hijos se fueron, dejaron ropa, qué sé yo, o me regalaron ropa que a mí no me queda, y ¿a quién se la puedo dar? No la botemos, démosela a personas que la necesiten. Y busquemos esos lugares donde podemos llevarla, gente que reparten, es decir, aquí está esto para que lo repartan a los pobres. Hay organizaciones que se encargan de repartir a los pobres. Lleve usted algo ahí y hágalo. Si usted se reúne con amigos, o si usted se reúne en familia, entre varios hermanos o entre varios amigos, usted puede decir: amigos, ¿por qué no pensamos en los pobres? ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder ayudar a los niños pobres, a las familias pobres, a las viudas pobres? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Y quizá puedan llegar ideas interesantes entre ustedes discutiendo para que puedan decir: mira qué interesante eso que podemos hacer para ayudar a los pobres. Y quizá esas ideas ustedes pueden compartirlas para aquellos que no tenemos ideas suficientes. Pueden decir: mira qué buena idea, yo también voy a hacer eso para ayudarle al que tiene necesidad. El texto nos dice: bienaventurado la persona que piensa en los pobres. Piensa. Tiene esa carga y no los olvida. Ahora, ese versículo 1 es el fundamento de todo el resto del Salmo, del versículo 1. Si usted ve la segunda parte del versículo, esa segunda parte del versículo del Salmo 41 resume todo el resto del Salmo. Oiga lo que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Eso es lo que ya estudiamos. Ahora ve lo que dice la segunda parte del versículo: en el día malo lo librará Jehová. Ahí está la bienaventuranza. Esa es la promesa. Cuando usted se preocupa por el que tiene necesidad, ahora, cuando llegue el día de su necesidad, Dios se preocupará por usted. Eso es cómo funciona. Eso es lo que quiere decir. Qué bendición es tener a un Dios que se va a preocupar de nosotros, porque Él supo que nosotros nos preocupamos por el pobre también cuando estaba en necesidad. Ahora, todo el resto del Salmo tiene que ver con esa promesa: en el día malo lo librará Jehová. Vea lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Leamos versículo 2 y 3. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Eso es lo que va a hacer con Dios cuando llegue el momento de la enfermedad, cuando llegue el momento de los enemigos que nos quieran hacer daño. Dice: yo voy a estar por usted, porque usted estuvo ayudándole a los que tenían necesidad en su momento. Mullirá su cama. ¿Sabe qué es mullir? Dice que Dios va a suavizar la cama, la va a esponjar la cama, la va a hacer cómoda para que usted en su tiempo de enfermedad pueda descansar. Dios va a bendecirte si tú decides bendecir también a otra persona. Eso es importantísimo. Ahora, David sabía que Dios lo iba a bendecir porque él había pensado en el necesitado, había pensado en el pobre y había hecho su esfuerzo para suplir la necesidad de aquel que le faltaba más.
Y en el versículo 12 él dice, versículo 12 del Salmo 41, dice: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Ahora, él dice: yo he tenido problemas, yo he estado enfermo. Él lo menciona en el Salmo: he tenido enemigos, he estado enfermo, pero tú, Señor, me has sustentado. Él recibió la bendición que dice la segunda parte: en el día malo lo librará Jehová. Así fue librado él, y por eso él dice: esto me ha venido porque yo he hecho la voluntad de Dios en cuanto a la persona que tiene menos, que sufre por no tener suficiente. Ahora, ya cerrando, vamos cerrando el mensaje de esta noche. Cerrando, yo quiero notar el versículo 9. Versículo 9, antes de cerrar: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ese versículo es mesiánico. Se cumplió en Jesucristo. Ese versículo nos habla de la traición de Judas Iscariote. Puede ser que algo así le pasara a David. Puede ser que algo así le haya pasado a usted, y también me ha pasado a mí. Que los amigos con los que hemos disfrutado, las personas con las que hemos inclusive llegado a comer juntos, de un pronto a otro se levantan contra uno y le traicionan. Eso es terrible. Eso es algo muy doloroso, pero que hay que perdonar al fin, porque no podemos vivir en una amargura. Si usted tiene personas que lo han traicionado, y usted dice: claro que yo sé que me han traicionado, lo mejor que usted puede hacer esta noche es decirle al Señor: Señor, dame la fuerza para perdonar, y perdone. Y cuando piense en esa persona, no desee un mal, sino dale una bendición. El asunto aquí es Judas Iscariote. Ese es el hombre que levantó contra Cristo el calcañar, y esa es la profecía que se cumpliría en Jesucristo. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13. Voy a leer unos versículos para usted, para recordar esa profecía donde se cumplió. Juan 13, 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, dice él, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa es la escritura que acabamos de leer en el Salmo 41. Dice el versículo 19: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Versículo 21: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Fue Judas. La historia más trágica es la historia de Judas, el hombre que vendió a su maestro por unas míseras 30 piezas de plata, que al final no le satisfacieron para nada. Las quiso devolver, pero ya era muy tarde. Judas llegó a ser conocido como el traidor de la historia. No conozco a ninguna madre después de esa historia que le pusiera a su hijo Judas. Judas llegó a ser sinónimo de traidor. Terrible. Al final terminó quitándose su vida. Pero ¿sabe una cosa? Judas no ha sido el único traidor. Hay muchas personas que han traicionado la fe, que han traicionado a Jesucristo. Lo han traicionado para satisfacer sus deseos propios. Judas quería satisfacer sus propios deseos. Él quería ser rico, él quería tener plata, él quería tener un lugar entre los grandes. Pensó que vendiendo a su maestro lo lograría, y después fue rechazado por ellos mismos. A nosotros que allá tú, y fue despreciado. Mas se sintió más solo que nunca cuando se apartó de su Señor. Aún así, Cristo, cuando Judas le iba a entregar, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Pero Judas tenía ya un plan. Estaba cegado y vendió a su maestro. Tenemos que tener cuidado nosotros, en nuestro corazón, de no llegar a caer en el grupo de los traidores. Y si esta noche usted está escuchando y usted dice: yo me siento un poco extraño porque creo que yo he traicionado mi fe, he traicionado a mi Señor, he traicionado su palabra, he traicionado a mis hermanos en la iglesia, los he traicionado, he hecho lo que no tenía que hacer.
He vendido mi testimonio por deseos vanos y míseros. ¿Qué puedo hacer? Mi consejo esta noche sería que usted vaya a Jesucristo. Vaya a Jesucristo. Vaya arrepentido. Arrepiéntese de lo que haya hecho. Arrepiéntese de todo corazón. Hable con Jesucristo. Él va a lavarle con su sangre preciosa. Él le va a lavar porque Él le va a recibir y no le va a despreciar. Le va a recibir y le va a lavar. Le va a restaurar, como hizo con Pedro, que le había negado 3 veces. Él le restauró. Si usted va, Él le va a restaurar y va a volver a usarla a usted en el servicio de su Señor. No pierda más tiempo y haga eso hoy. Ese es el estudio de esta noche del Salmo 41, que espero haya sido de mucha bendición para usted, como lo ha sido para mí. Que el Señor le bendiga.